Bueno, en honor a los puntuales, vamos a dar inicio. La idea de ahora es tener un acercamiento a lo que es la inteligencia artificial, algo que hoy está muy de moda, ¿verdad? Pero que, como platicábamos hace un momento, hay que tomar con mucha cautela porque la inteligencia artificial se guía de lo que nosotros le alimentamos. Entonces, hay muchas cosas fáciles, pero hay muchas cosas que nos pueden confundir, ¿verdad? De hecho, ahí en la red aparecen a veces que el ChatGPT se equivoca cuando da algunas indicaciones, porque a veces el contexto que le damos no es el adecuado. Así que vamos a tener dos partes. La primera parte, que es una introducción general, nos va a dar Andrea. Ella trabaja como analista de datos, así que está un poco más familiarizada que nosotros con este tipo de situaciones, ¿verdad? Y luego yo les voy a compartir algunas cosas ya aplicadas a lo que es la especialidad y vamos a hacer algunos ejercicios, ¿verdad? Porque en esto quizás lo más interesante es ver cómo podemos ir haciendo las cosas interactivas. Así que vamos a comenzar con la parte introductoria que va a estar a cargo de Andrea. Bueno, buenas tardes a todos, a los que están aquí presentes y a los que están en el Zoom. Tal como dijo el doctor Herrera, mi nombre es Andrea, trabajo como analista de datos en una empresa de tecnología aquí en El Salvador. Eh, Como un poco acerca de mi background, también soy licenciada también en Economía y Negocios y actualmente trabajo para diferentes industrias. Eh, Trabajamos tanto para industrias de comercio, industrias de automotriz, para gobierno, porque al final y al cabo la idea es que nosotros generamos soluciones para ellos, tanto en tecnología como en análisis de datos y también en lo que es inteligencia artificial. Esta primera parte va a ser más como una introducción a conceptos generales, eh, lo que se suele ver más a grosso modo con respecto a lo que es inteligencia artificial y las herramientas que están disponibles pues para prácticamente el público en general. Bueno, primero es comenzar con qué es inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas con la capacidad de realizar tareas que normalmente requieren una inteligencia humana, como aprender, razonar, resolver problemas. Eh, la IA consiste en enseñar a las computadoras prácticamente a hacer actividades que nuestros cerebros pueden hacer, desde comprender el mundo que las está rodeando hasta aprender temas nuevos y generar ideas originales. La inteligencia artificial ahora se puede ver en muchas disciplinas, como por ejemplo, existen autos autónomos que utilizan inteligencia artificial, se utilizan análisis de datos, se puede utilizar para generar contenido e inclusive en la medicina se está comenzando a utilizar para hacer, por ejemplo, diagnósticos y detecciones tempranas. ¿Cuál es la diferencia con lo que normalmente conocemos como software? Un software tradicional, el humano, la persona que lo está creando, le suele dar la regla. Yo le puedo crear una herramienta donde, si los datos médicos no están correctos, ahí me disculpan, ¿vea? Pero tratamos de adaptar la presentación al público, pero al rato ya algo no me... pero, por ejemplo, yo le puedo decir, si el nivel de glucosa es mayor a tanto, 126 por aquí, márcamelo como diabetes. Si es menor, no. Pero yo le estoy dando las reglas que va a utilizar. En cambio, con inteligencia artificial, es la misma inteligencia artificial quien va a encontrar la regla. El sistema puede analizar 10.000 casos de pacientes y va a empezar a descubrir por cuenta propia que la combinación de glucosa, su peso, edad gestacional, va a predecir un riesgo específico sin que nosotros le hayamos dado la fórmula como tal. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Las técnicas de inteligencia artificial se basan fundamentalmente en datos. Prácticamente son millones y millones de datos que la alimentan, se generan algoritmos y necesita de potencia computacional.
Los sistemas de IA aprenden y mejoran a través de la exposición a esa grandes cantidades de datos, lo que le va a permitir identificar patrones y relaciones que las personas normalmente pueden pasar por alto. La manera en la que opera una solución de inteligencia artificial va a variar en función de sus objetivos y aplicaciones. No obstante, todos estos sistemas tienen un factor en común, que es el manejo de datos. La inteligencia artificial va a ser como la rama principal y dentro de esta se van generando subramas, eh, algunas siendo las que están ahorita en pantalla. Primero está el aprendizaje automático o machine learning. Aprenden a identificar, son estas inteligencias que aprenden a identificar patrones y hacer predicciones o tomar decisiones sin que las programemos directamente. Es como cuando tenemos a un residente aprendiendo a partir de varios casos. Entre más casos ve, entre más casos lea, va a diagnosticar mejor. Luego surge el aprendizaje profundo o deep learning, que es donde se usan redes neuronales artificiales con muchas capas, por eso es de profundo, para aprender. Estas redes se inspiran como en la estructura del cerebro humano y son particularmente buenas para tareas complejas como el reconocimiento de voz, reconocimiento de imágenes o de videos. Luego surge el procesamiento del lenguaje natural, que les permite a las computadoras comprender, interpretar y generar lenguaje humano. Muchas de las herramientas que utilizamos normalmente de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini, utilizan este tipo de procesamiento, ya que sus respuestas suelen imitar el lenguaje natural de las personas. Y luego tenemos visión artificial, que es que permiten que las computadoras vean e interpreten información visual. Luego, dentro de los conceptos principales de qué es un modelo de inteligencia artificial, siempre se va a escuchar muy común la palabra de modelo, de generar modelos nuevos para crear predicciones o generar algún tipo de contenido. Entonces, un modelo es un programa que se ha entrenado con un gran conjunto de datos para aprender patrones y relaciones en esos datos, de modo que haga predicciones o que tome decisiones sobre datos nuevos que nunca antes haya visto. Eh, ¿Qué quiere decir? Yo puedo generar un modelo, puedo construir un modelo, yo lo voy a entrenar con cierta cantidad de datos, le doy una muestra de datos de manera que pueda aprender de esos y posteriormente, si yo le doy un nuevo conjunto de datos, ya va a estar entrenado para darme una decisión o hacer una predicción en base a esos nuevos datos. No estoy reentrenando. Puedo estar reentrenando constantemente mi modelo, pero la idea es que con eso aprende a tomar decisiones con información nueva. El entrenamiento de un modelo de inteligencia artificial siempre va a ser un proceso continuo que va a implicar varios pasos claves. Primero, se necesita preparar los datos. Eh, Cualquier modelo de inteligencia artificial o en general un análisis de datos que hagamos siempre va a ser tan bueno como la calidad de los datos que le demos. Luego, se hace una selección del modelo. Hay diferentes tipos de modelos que podemos aplicar dependiendo de la necesidad que tengamos. Pasamos a entrenar ese modelo con los datos que hemos preseleccionado y luego podemos estar ajustando parámetros dentro del modelo para poder ir viendo respuestas aún mejores. Ejemplos de cómo funciona un modelo en los diferentes tipos de que les mencionaba antes, por ejemplo, con Machine Learning, es que siempre vamos a tener tres puntos en un modelo. La entrada o un input, que es los datos que le vamos a entregar. Luego vamos a tener el entrenamiento y luego vamos a tener el resultado, que sería el modelo como tal o la salida. Con Machine Learning, por ejemplo,
le vamos a entregar, quiero ver si esto funciona. Los datos de entrada se van a definir características. Bueno, hoy sí. Eh, regresando, un ejemplo sería, ¿cuáles serían mis datos de entradas? Nosotros le podemos decir al algoritmo, le podemos entregar miles de datos de pacientes. Por ejemplo, podemos incluir edad de pacientes, índices de masa corporal, sus antecedentes, y esos son los datos que le vamos a entregar al algoritmo de entrada. Luego, en la fase de entrenamiento, en la fase intermedia, el algoritmo, como les mencionaba, va a buscar correlaciones matemáticas ocultas entre esos datos y el resultado final. Y luego el modelo se va a generar, que sería el resultado, es que una vez que el algoritmo entendió los patrones existentes, se está convirtiendo ya en un modelo. Con Deep Learning o redes neuronales, generalmente están los datos a entradas, se clasifican y se genera un resultado. Luego, a partir de estos tipos de modelos surge el concepto de inteligencia artificial generativa. Eh, Existen, por ejemplo, herramientas como ChatGPT, Gemini, donde van a haber escuchado que empezaron a utilizar modelos de inteligencia artificial generativa. Pero, ¿qué es la inteligencia artificial generativa? Eh, la inteligencia artificial generativa surge dentro del deep learning, les dejo este cuadrito aquí, como una rama que utiliza grandes cantidades de conexiones neuronales, llamadas grandes modelos, para poder aprender patrones abstractos especialmente. Los modelos de lenguaje aplicados a interpretar, a crear textos, videos, imágenes o datos son lo que se conoce como IA generativa. Es decir, cuando, por ejemplo, ChatGPT me genera un nuevo gráfico, todas esas imágenes que de repente se hacen virales en redes sociales que las generan con inteligencia artificial, es inteligencia artificial generativa, porque me está creando algo que no existía antes. La IA generativa, voy a es un modelo prácticamente que genera contenido en respuesta a un prompt. Como les mencionaba, ejemplos comunes son ChatGPT, DALL-E en ChatGPT, Gemini de Google, donde no solo se está clasificando o prediciendo, sino que se está generando algo nuevo. Por eso el nombre de generativa. Es algo que no existía antes. Textos, imágenes, en medicina, por ejemplo, planes de tratamiento, según se compartió información, no estoy tan segura hasta qué nivel, pero Doctor SB está utilizando inteligencia artificial
en sus diagnósticos. Los doctores se están apoyando de Gemini, en este caso, para introducir información del paciente y generar un diagnóstico en base a la información que se le está dando. Y de aquí surgen los modelos de lenguaje grandes, o por sus siglas en inglés, el M, que son siempre modelos de inteligencia artificial grandes, entrenados con conjuntos de datos masivos de texto y código. Y estos son los modelos que son el motor que impulsa estas aplicaciones también. Más que todo en tareas de texto, porque están creando información en un lenguaje natural, tal como un humano lo hubiera generado. Aparte de la inteligencia artificial generativa, estas herramientas también utilizan modelos de lenguaje grande. Ahora, eso es la parte de cómo funciona la inteligencia artificial, bien a modo general, ¿verdad? Eh, pero a nosotros lo que nos va a interesar más es cómo podemos utilizar la inteligencia artificial en nuestro día a día. Para comenzar, muchos creen que la inteligencia artificial viene a reemplazar ciertos roles en la actualidad, cuando nosotros tenemos que verlo de una manera diferente, tenemos que verlo como un apoyo. La inteligencia artificial, si bien puede ayudar a optimizar o de cierta manera reemplazar ciertas actividades, la idea es que nosotros sepamos aprovecharla para ser más óptimos en nuestro día a día, para mejorar la forma en la que estamos trabajando y usarlo como una herramienta, pero no que la inteligencia artificial es lo que nos va a reemplazar a nosotros, sino que nosotros lo utilizamos para mejorar en lo que hacemos día con día. ¿Y cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial? Normalmente, en nuestros casos del día a día, en que utilizamos ChatGPT, Gemini, vamos a utilizar prompts. ¿Pero qué es un prompt? El prompt es una instrucción dada a un modelo de lenguaje grande, Large Language Model, como les mencionaba antes, para dar forma a los resultados. Es como decir, son los ingredientes que necesitamos para crear algo de calidad. Así como mejores ingredientes pueden hacernos una mejor comida, una mejor instrucción a un modelo generativo o a un modelo LM puede dar mejores resultados. No es lo mismo que yo en ChatGPT le diga, genérame un plan de nutrición para un nuevo paciente, a que yo le dé todo el contexto de el paciente tiene 25 años de edad, con posibles enfermedades de tiroides y necesito generarle un plan nutricional considerando que al paciente no le gusta cierto tipo de alimentos, que tiene ciertas alergias. Le estamos dando mayor información a la inteligencia artificial y esto nos va a generar mejores resultados. ¿Qué nos puede ayudar a generar un buen prompt? Estas cinco palabras: rol, objetivo o tarea, contexto, ejemplos y formato. Por ejemplo, el rol va a ser un filtro y voy a poner, este sería un ejemplo. Va a ser como un filtro. En este caso le estamos diciendo, eres un especialista en obstetricia y ginecología con 20 años de experiencia y un tono empático. Yo le estoy diciendo al modelo, quiero que me respondas como si fueras esta persona. Entonces el modelo va a priorizar, por ejemplo, fuentes académicas, va a utilizar un lenguaje más profesional y lo va a priorizar por sobre foros de Internet que probablemente no van a tener la información adecuada para el caso en donde la estamos utilizando nosotros. Luego agregamos, redacta una explicación sencilla sobre los resultados de una citología vaginal que muestra un SCUS, células escamosas atípicas de significado indeterminado.
Le estamos dando un objetivo. ¿Qué es lo que yo quiero que me genere a partir de estas instrucciones? Luego, la paciente tiene 28 años, es su primer resultado anormal y está muy ansiosa, no tiene conocimientos médicos, por lo que debes evitar tecnicismos innecesarios. Le estamos dando un contexto. En este caso, el contexto es el diagnóstico, porque sin contexto la inteligencia artificial va a generalizar, pero con contexto, por ejemplo, edad, su nivel de ansiedad, va a ser un poco más personalizada la respuesta. Luego le ponemos un ejemplo de lo que queremos. Por ejemplo, este resultado no significa que tengas cáncer, sino que hay algunos cambios que requieran que hagamos una prueba adicional para estar seguros. Le estamos dando un ejemplo de el tono en el que quisiéramos que respondiera, la manera en la que quisiéramos que lo generara. Y esto es para darle eh, una mayor, as- eh, una mayor forma de respuesta deseada por nosotros. Y por último está el formato. Le indicamos, el texto debe tener máximo 150 palabras, usar viñetas para los siguientes pasos y terminar con una frase tranquilizadora. Esto nos ayuda para ser eficientes. Le podemos pedir en eso mismo que mejor el formato sea para un mensaje de WhatsApp, que sea para un correo electrónico o que es para la nota en una historia clínica. Esos tres casos requerirían formatos diferentes de texto. No es la misma manera en la que mandamos por un mensaje sencillo por WhatsApp a como tal vez lo dejaríamos por correo. Este es otro ejemplo donde estoy incluyendo los 5 puntos. Actúa como un experto en medicina materno y fetal con especialidad en cuidados críticos obstétricos. Proporciona un esquema de manejo inmediato para un paciente con preeclampsia severa, incluyendo dosis de impregnación de sulfato magnesio y métodos de control tensional. El contexto es que es una paciente de 32 años con 34 semanas de gestación y sus demás indicadores. Le damos un ejemplo de lo que buscamos: indicar 4 gramos de sulfato de magnesio, seguido por mantenimiento, etcétera. Y por último le decimos, preséntalo en un plan de manejo, en una lista de pasos numerados por orden de prioridad y que nos incluya una tabla con signos de toxicidad por magnesio que se debería de vigilar. Es bien diferente a decirle por ejemplo, regresando al ejemplo anterior, es bien diferente que nosotros le pongamos a la herramienta dime el resultado de ASCUS a que le pongamos todo este prompt. Si ya después, supongo, cuando vayan a hacer la parte más práctica, eh, hacemos una comparación de las respuestas que nos da. ¿Puedo pasar a ChatGPT? ¿Cómo? ¿Qué es más? No sé. Ay, no, ahí está ChatGPT. Entonces, ahí pone. Vamos a ver un ejemplo de los tipos de respuesta que nos da. Si yo solo le pongo, aquí me está generando un texto muy largo, me dice que es el ASCUS, me da sus términos prácticos y un mensaje clave para pacientes. Pero empieza a preguntar pero nosotros podemos decir, esto no es lo que estoy necesitando, ¿cuál sería la diferencia?
con lo que les estaba mostrando antes. Uy, ¿qué pasó? No, bien, sí, bien. ¿Está? Bueno, ahora, yo le introduje el... Está compartiendo. El prompt me da un mensaje más corto, con un formato más... solo... si nos fijamos con la primera pregunta, si bien nos está dando la respuesta de qué quiere decir eso, el texto tiene un formato muy largo, eh, más seccionado por bullets y no tiene un contexto como tal de para qué lo necesito. Me está dando como tal lo mínimo de qué significa. Si yo ya le doy un contexto, un prompt mejor elaborado, me dio siempre el contexto de qué significa, me lo incluyó en un texto que yo le puedo compartir o que yo le puedo decir a la paciente y lo está dejando lo más claro y con un tono más adecuado. Por ejemplo, en la parte que dice, es importante que sepas, es tu primer resultado anormal, a tu edad el riesgo de algo serio es muy bajo. Este hallazgo solo nos dice que debemos revisar con un poco más de detalle. Estamos siendo concisos, claros, pero de manera que estamos tranquilizando al paciente. Luego, vamos a regresar a la presentación. Pero como con cualquier herramienta que estamos trabajando, hay que tener ciertos cuidados. Eh, Puede surgir problemas de validación. Algo que hay que tener en cuenta es que la inteligencia artificial nos va a sugerir, pero, no, pero ustedes como médicos son quienes firman las órdenes, las historiales clínicos. O sea, ustedes siempre tienen que validar lo que la herramienta les está generando. O, por ejemplo, en mi caso, que puedo utilizar inteligencia artificial para hacer análisis de datos grandes, generar gráficos, generar conclusiones, la herramienta me está ayudando a automatizar o a generar de manera más rápida un resultado que normalmente me podría tomar más tiempo, pero siempre yo con la experiencia que tengo en lo que estoy trabajando, debo de validar lo que me está dando. Tenemos que tener cuidado con el sesgo de automatización. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos que dejarnos de confiar en nuestra experiencia por lo que diga el modelo. A veces nosotros automáticamente pensamos, ah, me lo dijo la herramienta, me lo generó, es verdad, o nos vamos en automático y lo compartimos. Siempre siguiendo la parte de la validación, tenemos que estar seguros de lo que estamos compartiendo a partir de la herramienta y luego tener cuidado con la privacidad de datos. Es bien importante, más en casos médicos, no introducir nunca el nombre real de pacientes o números de cédulas de pacientes en modelos abiertos como lo son ChatGPT o Gemini. Generalmente estas herramientas utilizan los mismos datos que nosotros le ingresamos eh, para seguirse reentrenando. Entonces, si le estamos introduciendo nombres o datos muy específicos de personas, o en cualquier otro tipo de áreas, por ejemplo, financieros, si le estamos compartiendo, ¿no? Data
clasificada, siempre puede ser un peligro y lo más recomendado siempre es usar datos anonimizados. A partir de eso surgen los puntos ciegos en la inteligencia artificial. Vamos a escuchar mucho de alucinaciones y sesgos. Generalmente hay personas que con mayor lenguaje técnico suelen decir, el modelo estaba alucinando cuando me dio el resultado. ¿Qué quiere decir esto? Eh, en inteligencia artificial se le va a llamar alucinaciones cuando la inteligencia nos está mintiendo con seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Que el modelo generó información falsa. Podrían ser dosis erróneas, me está dando estudios científicos que realmente no existen, porque está priorizando el lenguaje, la fluidez, sobre la veracidad de los datos. Un ejemplo podría ser que me esté inventando una contraindicación. Va a sonar lógica, pero muy probablemente no figura en ninguna guía médica, en ningún estudio clínico. Luego están los sesgos. Existen diferentes tipos de sesgos, sesgos de representación, por ejemplo, eh, donde se está entrenando con datos, donde la representación de la muestra no sea mayor para cierto tipo de población que sobre otra. Un sesgo, para comenzar, es una inclinación o una tendencia o prejuicio que favorece o perjudica sistemáticamente algo o alguien. En los modelos de inteligencia artificial, ¿qué quiere decir? Que normalmente van a surgir sesgos de dos fuentes principales. Probablemente por cómo diseñamos el modelo, lo estemos diseñando de una manera donde internamente ya esté sesgando los resultados que nos va a dar, o por los mismos datos de entrenamiento que se ocupen. Como les decía en un inicio, eh, un modelo de inteligencia artificial va a ser tan bueno como los datos que le estemos ingresando. Un ejemplo de sesgo, como les decía, es el sesgo de representación, en donde la mayoría de los modelos se van a entrenar con datos, por un ejemplo, con poblaciones de países desarrollados. Puede ser que estemos introduciendo datos, casos clínicos, más que todo de países como Estados Unidos, países europeos, pero muy probablemente esa población no va a representar de la misma manera a las personas en El Salvador. Es de considerar mucho si realmente estamos utilizando información que represente lo que queremos obtener. Un caso, por ejemplo, en medicina, en ginecología, los algoritmos podrían no ser igual de precisos si estamos evaluando riesgos en pacientes latinas, como les mencionaba, o si estamos comparando pacientes afrodescendientes. Esto si los modelos no fueron entrenados específicamente con diversidad. Luego, otro de los puntos ciegos a considerar y repitiendo lo que les mencionaba con lo que hay que tener cuidado, confidencialidad y privacidad de datos. La información va a ser el combustible, pero tenemos que tener cuidado con qué le estamos poniendo de combustible. En versiones gratuitas de inteligencia artificial, ya les mencionaba, estas conversaciones pueden ser utilizadas por la misma empresa para reentrenar y mejorar sus modelos. Entonces existe el riesgo de que se desanonimice, que es que aunque tal vez no estemos poniendo nombres específicos, existen casos que pueden ser extremadamente raros en alguna región, en algún hospital, y el paciente podría ser identificado dentro de donde se ingresaron estos datos. Una sugerencia para estos casos es cumplimiento normativo, así como posiblemente nos toca cumplir con ciertas reglas al momento de generar historiales clínicos o de generar estudios y compartir resultados, también es bueno aplicarlo en este caso. Seguir estándares en Estados Unidos existe la IPA, en Europa la GDPR, y de ser posible siempre tener políticas claras en nuestro trabajo sobre qué datos podríamos utilizar en inteligencia artificial y cómo los podemos utilizar.
Y esto nos lleva a tener una responsabilidad ética y legal. La inteligencia artificial no es quien tiene la licencia médica, ¿verdad? Legalmente, la inteligencia artificial la podemos utilizar como un software de apoyo para las decisiones, pero quienes van a ser siempre los responsables de cualquier prescripción o cualquier diagnóstico van a ser ustedes, los médicos que la utilicen. Ser transparentes. Si se utiliza inteligencia artificial para redactar un informe, es una buena práctica ética revisarlo. También porque estamos evitando esos puntos ciegos mencionados antes, ¿verdad? Que no haya alucinado ChatGPT o que no tenga algún tipo de sesgo. Es una buena práctica revisarlo palabra por palabra y en algunos casos, de ser necesario, pues eh, ser transparentes en que se ha utilizado el uso de la herramienta. Repito, el caso de doctor SB tiene declarado que utilizan inteligencia artificial para los diagnósticos que están generando los doctores. Y por último, desplazamiento del juicio. ¿Qué quiere decir esto? No permitamos que una recomendación de inteligencia artificial anule su ojo clínico o su instinto basado en experiencia o en la exploración física de la paciente. Al final, ustedes mismos son quienes llevan 15, 20, 25 años de experiencia y muchas veces hay gente que cree que no refiriéndome exactamente al campo médico, puede ser en cualquier tipo de campo o industria donde se utilice la inteligencia artificial, muchas personas suelen irse directamente, automáticamente por lo que les genera, pero ya cuando lo leemos empezamos a dudar y ya con la experiencia que tenemos nos empezamos a dar cuenta que pueden surgir esos momentos de alucinamiento, de sesgos, o simplemente tal vez hemos dado un dato erróneo al momento de ingresar la información y eso también puede generar un resultado incorrecto. Recomendaciones de uso en base a todo lo que hemos platicado. Anonimizar al 100%. En el caso de datos clínicos, perdón, sí, usar solo eso, pero sin nombres, en este caso, sin números de DUI, sin fechas exactas, de manera que no permitamos que ocurra la desanonimización. Hacer una verificación cruzada. Uy. Si la IA cita un estudio o una dosis, lo ideal es verificarlo en una fuente confiable aparte, ¿verdad? Si es un estudio que tal vez no conocíamos con anterioridad, buscarlo en revistas médicas, en recursos online, eh, de manera de que podamos verificar que lo que nos está diciendo realmente es correcto, que sí existan los estudios, como les menciono, puede a veces por darle prioridad al lenguaje, se inventa estudios. Entonces, esto es una recomendación para evitar que ocurran casos erróneos. Utilizar prompts críticos. No es solo de pedir un diagnóstico y ya, sino de utilizar el ejemplo que les daba de los 5 puntos, darle contexto, darle un rol con el que tiene que crear la respuesta, darle un ejemplo de lo que queremos y el formato deseado para que nos dé una respuesta correcta y crítica. Esto también nos ayuda a nosotros a pensar y elegir bien al momento de utilizar estas herramientas. Y por último, una recomendación de uso es uso administrativo versus uso clínico de la inteligencia artificial. Cuando nos estamos familiarizando si nos estamos familiarizando con este tipo de herramientas, podemos comenzar su uso para tareas de bajo riesgo, que nos haga resúmenes de texto, que nos genere el correo a un paciente, que nos ayude a traducir papers o estudios que están en otro idioma. Y ya posteriormente, habiéndole entrenado mejor, sabiéndolo utilizar mejor, la podríamos integrar ya en decisiones clínicas complejas. Al final, la inteligencia artificial la podemos utilizar de muchas maneras, de diversas maneras,
y va a depender mucho también de nosotros cómo elegimos utilizarla y cómo nos va a ayudar en nuestro día a día, en nuestras tareas prácticas. Les puede ayudar no solo en la parte médica, sino que también les puede ayudar con otro tipo de casos, ya sea personales. Ayúdame a generar un correo un WhatsApp de cumpleaños, por ejemplo, a veces que no se nos ocurre qué poner. Nos puede ayudar con tareas muy cortas, muy pequeñas, como con tareas ya más críticas, más complejas. Entonces, eso sería la primera parte, la introducción a inteligencia artificial. Muchas gracias por su tiempo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta que quisiéramos hacer ahorita. Veo aquí una en Zoom que dice, ¿dónde y cómo se puede adquirir un software de IA con su instalación y entrenamiento de uso? Bueno, eso va a depender mucho primero hay diferentes factores como para qué la queremos utilizar, cuál es nuestro presupuesto. Hay diversas herramientas. Podemos comenzar desde ChatGPT. ChatGPT tiene diferentes licencias. Está desde la versión gratuita. Hay licencias pagadas. Sus costos van a variar también de si queremos utilizarlo solo para una persona, para más personas, si la queremos usar de modo empresarial para que varias personas tengan acceso. Todo eso va a tener un costo diferente. Eh, si ya queremos un software bien específico que nos ayude, por ejemplo, con generación de facturas, con generación de reportes, pueden ser herramientas que tengan un costo diferente, pero siempre hay distintas herramientas. Podremos comenzar con herramientas gratuitas, como les menciono, ChatGPT, Gemini de Google, eh, y todo va a depender mucho de exactamente para qué lo queremos utilizar, pero existen diversas herramientas, diversos softwares que podemos utilizar y hoy en día hay desde lo más caro que podamos imaginar, pero también hay herramientas que no nos van a generar mayor costo y pueden ser hasta gratuitas dependiendo de hasta qué uso le queremos dar. Por ejemplo, si yo quiero sigo con el ejemplo de ChatGPT, que suele ser el más común. ChatGPT tiene limitantes en la versión gratuita de que no le puedo poner, si yo le estoy pidiendo ayuda con algún archivo o documentación, tiene un límite de hasta cuántos archivos le puedo subir en el día. Llega un momento en que me dice, se ha llegado con el límite de actual gratuito, puede volver a intentar a subir archivos al día siguiente. En mi caso, prefiero tener una suscripción pagada porque yo tengo la necesidad de estar subiendo archivos o leyendo documentos con mayor frecuencia. Ya empiezo a ver yo el costo el costo eficiencia que me genera. Pero sí, no sé, ¿alguien más? ¿Alguna duda? En la otra parte vamos a ver algunas herramientas, porque hay un montón de opciones, ¿verdad? Pero porque como estamos en PAN, con solo manejar ChatGPT ya tenemos un montón y la suscripción individual anda por los $20. Mensuales, sí. Yo la comparto con mi otro hijo. Entonces, como los dos andamos en cosas de medicina, hasta nos dice, hola doctor, sí, Y una pregunta con respecto al que hace la inteligencia artificial por su uso. Al medio ambiente, eso, o sea, no debe preocuparse. eso sí es cierto. O sea, se consume grandes cantidades de agua. Que Sí. hacen generar todas esas respuestas. Sí. Eso sí es cierto, pero lamentablemente es una consecuencia. Sí. Nadie se detiene a pensar que estoy gastándome 10 litros de agua cuando es un meme, ¿verdad? La cantidad de agua, sí. Lastimosamente mucha gente lo usa para hacer memes. Y, bueno, por lo menos nosotros tratamos de usarlo para cosas importantes. Una vez utilicé Jetpack para una receta médica. Una receta de cocina. Una receta de cocina. Y entonces le dije, yo tengo esto y eso, ¿qué puedo hacer? Yo sabía que era un mago, no para utilizar. Y me empezó a decir
pero ni me platica tan bonito ahora, ¿no? Y qué bien, excelente elección. Y así, y no me dejas, no para de dejar que sea que me afrontar. Pero bien, o sea, bien, Sí, a veces dicen que, por ejemplo, muchas veces nosotros le ponemos como, por favor, gracias. Y sí, eso también tiene un consumo, ¿verdad? También es, por eso a veces estar conscientes cuando introducimos los prompts, de ser lo más directo posible, de darle la información lo más, lo necesario. Y algunos dicen, le voy a decir por favor para que cuando la inteligencia artificial se domine el mundo, ¿verdad? No, no me vengan a atacar a mí, ¿verdad? Pero sí, siempre existen esas consecuencias a partir de, pero también es de pensar qué tipo de uso le vamos a dar, ¿verdad? Si tratar, hay muchos dicen que es como compensar y es bueno tener también esa mentalidad porque muchas veces lo hacemos sin pensar en lo que puede costar cuando realmente también tiene otro tipo de consecuencias que algunos no pensarían ni siquiera que está afectando al medio ambiente el uso de inteligencia artificial, ¿verdad? Pero como menciona aquí el doctor, sí es parte de querer utilizar este tipo de herramientas. yo he contado al inicio así por venir diciendo, pero no capté desde dónde se puede entrar para empezar a tener, por ejemplo, los prompts que usted decía, de cómo una orden, ¿verdad? Entonces, así que entrar por ejemplo, a WhatsApp, que también tiene una inteligencia artificial, que es pagado, Sí. ¿cierto? Y de comercio. ¿Sabes cómo? De la Ahorita en la otra parte vamos a ver eso. Ah, ok. Sí, Porque eso nos da ver desde dónde es que uno. es desde el, Eso sí es muy importante, la forma que decía Andrea de cómo redactar los prompts. es desde el momento en que le empezamos a escribir a ChatGPT, por ejemplo. Cada cosa que le preguntamos a ChatGPT es un prompt. No necesariamente va a tener esa estructura, pero todo eso que le ponemos, cada texto que le ingresamos es un prompt prácticamente. Pero para hacerle una respuesta para una paciente o algo, no lo puedo primero o No, no, no. Es ya lo que le ingresemos depende de cada quien. Es de considerar, es prácticamente una instrucción. Usted elige qué pedirle, pero lo ideal, por ejemplo, en estos casos de medicina, lo ideal es seguir ciertos lineamientos para poder generar una respuesta más adecuada para el contexto en el que la estamos utilizando. Pero sí, puede ser desde el primer renglón que le escriba a usted a ChatGPT, a Gemini, desde ese momento ya le está ingresando un prompt, una instrucción. Bueno, gracias. Vamos a ver la otra parte y vamos a ver cosas bastante prácticas porque si vieron esto donde cómo hacemos el prompt, yo le pongo, actúa como un ginecólogo experimentado. Y ya van a ver algunos ejemplos que yo les voy a mostrar. Uno tiene que ponerle como quien quiere que piense. Y lo otro, lo que usted comentaba, quiero una respuesta para darle a una paciente o quiero una respuesta para mostrarle a un colega. O sea, uno tiene que irle diciendo y por eso es que a veces la versión gratis se vuelve como incompleta, porque cuando uno le hace la pregunta, ¿quieres que le agregue la información de tal no sé qué? Sí le ponemos. Ah, ok, ya te la agregué. Hoy quieres que le agregue, cuando ya llega como a la tercera pregunta, para esto necesita pagar la versión premium. Ajá. Entonces, sí, ahí se vuelve un poquito más difícil, pero vamos a ver algunos detalles por ahí. Vamos a ver algunos ejemplos ya directamente aplicados a lo que es nuestra área, ¿verdad? Entonces, la idea es hacer ya en forma práctica lo que Andrea nos explicaba de los prompts,
el tipo de pregunta, cómo ir orientando a las diferentes herramientas de IA. Y lo más importante que nos decían, es una herramienta de apoyo. Nunca una IA va a ser un sustituto del médico, ¿verdad? Eso es imposible porque este, hay herramientas que sí permiten hacer unos cálculos y otras que no. Por ejemplo, eso de decir que una pantalla me va a decir cuánto tengo de temperatura y presión arterial es bien complicado si no tengo, por ejemplo, una cámara termográfica u otro dispositivo conectado. Solo porque me está viendo no me va a decir cuánto tengo de presión arterial, ¿verdad? Entonces, importante siempre tratar de contrastar los resultados con las guías oficiales, con el juicio clínico y tomar en cuenta que al final nosotros somos los responsables de lo que vayamos a compartir. La inteligencia artificial sirve para un montón de cosas, ¿verdad? Para planificar una semana, nosotros le podemos poner, yo soy residente de primer año, tengo que trabajar de 7 a 5, tengo clases los lunes, miércoles y tanto, y hacerme un plan de estudios y de trabajo y de vida social. Y a él le comienza a armar cómo tiene que comportarse uno a lo largo de la semana. También le recomienda cómo priorizar las tareas clínicas y académicas y le va haciendo una serie de recordatorios que por supuesto son una ayuda, no son órdenes, ¿verdad? Y podemos ir creando diferentes herramientas para que nos organice nuestro tiempo. A veces lo que nos cuesta a nosotros es organizarnos. Podemos pedirle que nos ayude a hacer notas sea, y a ir generando unos modelos de notas. Ahí tenemos el método SOAP, ¿verdad? Ya vamos a ver algunos ejemplos de cómo él nos va haciendo las notas en base a lo que nosotros le brindamos. Por supuesto, lo más importante es la información que nosotros le proporcionamos. Vamos a ver al final unas páginas de uso. A mí me ha encantado una que me acabo de encontrar, que se llama Notebook, porque uno sube la guía y le puede pedir lo que quiera. Que le haga un PowerPoint, que le haga un resumen en audio, que le haga un resumen en video, que le haga un examen. Fuchica, que le resuelva la vida, ¿verdad? Ya la vamos a ver. Que nos hagan resúmenes, ¿verdad? Una presentación de caso clínico. Nosotros le damos los datos de la historia y él nos la transforma para que la podamos llevar. Aquí tenemos un ejemplo. El prompt dice, redacta una nota SOAP de control ginecológico para una paciente de 42 años con 3 hijos, con sangrado uterino anormal, que incluye impresión diagnóstica y plan según guías. Yo incluso puedo ser más específico. Le puedo poner según guías internacionales o según guías del MinSal. Ajá. Y cuando yo le pongo MinSal, él se va y busca la guía del MinSal y en base a eso me va a dar la respuesta. Miren con este prompt la nota que genera. Ahí me saca el subjetivo, paciente de tantos años, bla, bla, bla. En el objetivo me dice cómo tengo que ir definiendo los signos vitales, cómo tengo que ir describiendo el tacto, si hay ultrasonido, lo importante de definir cuánto mide el endometrio, el mametrio, etcétera. Entonces lo que yo voy a hacer es ir corroborando con los datos de mi paciente específica. Luego sigue con el abstract, que es la evaluación, me da la impresión diagnóstica y me da el plan de manejo. Y hasta todavía me dice en base a ECO, en base a FIGO. Por supuesto, la IA se puede equivocar. Entonces, yo lo reviso y en mi entender voy a analizar si esto está correcto o si hay algo que yo tengo que ir a definir. Entonces, yo puedo usar la IA como apoyo en patología cervical, en análisis de resultados de BPH, en patología de sangrado uterino anormal, en endometriosis, en dolor, todos los tópicos de la ginecología y de la obstetricia, yo se los puedo consultar y me va a ahorrar un poco de tiempo, ¿verdad? Siempre tengo que corroborar. Podemos decirle, analiza este caso de BPH, ya vamos a ver algunos ejemplos, sugiéreme la conducta basada en la guía de la ACCP y en FIGO y explica la conducta en lenguaje para paciente. Entonces me va a dar una gran respuesta, pero con lo que decía Patti,
yo voy a ir a buscar el pedacito que dice respuesta para el paciente. Y eso es lo que le voy a copiar y pegar al paciente. En oncología ginecológica nos puede ayudar a estructurar los casos para una junta oncológica, resúmenes de diferentes informes histopatológicos, nos puede hacer un seguimiento longitudinal del paciente y nos puede ayudar a preparar consentimientos informados. De hecho, hace poco nosotros estuvimos actualizando los consentimientos. Yo le subí los archivos que tenemos y le decía, revísame estos archivos y sugiéreme cambios que mejoren la redacción. Y le sugiero. Sí, sí. Ya vamos a ver unos ejemplos y van a ver qué interesante cómo le contesta uno y uno dice, qué bárbaro. Entonces, pero por supuesto, sí tenemos que tener mucha cautela, ¿verdad? Nos puede ayudar a hacer las notas del control prenatal, hacer el seguimiento por trimestre, le podemos poner exámenes de laboratorios, y hasta le podemos pedir que nos haga láminas educativas para ir explicándole a las pacientes cuál es su condición. Este es otro prompt. Mire. Al final vamos a ver unos ejemplos de prompt y también los tenemos en un archivo que se los voy a compartir porque uno los puede ir modificando dependiendo de la necesidad. Este dice, elabora una nota de control prenatal del tercer trimestre de una paciente de 32 semanas con un embarazo de bajo riesgo, incluye evaluación materna, fetal y plan. Eso es lo que le estoy pidiendo al ChatGPT. Entonces ya él ya me tire ese archivo. ¿Ah? Edad tanto, gravedad tanto, con embarazo de tanto, me dice lo subjetivo, paciente que acude a control prenatal programado, refiere sentirse bien. Yo lo que voy a ir corroborando si esto que me ha puesto el ChatGPT se aplica directamente con mi paciente. Y si hay una alteración, pues lo modifico, ¿verdad? Esto lo que nos va dando son como guías de parámetros. Ahí está el objetivo, los signos que yo debería de tomarle a mi paciente, la evaluación obstétrica, los análisis de laboratorio, después del diagnóstico y al final nos da el plan, la evaluación materna, fetal y la educación. ¿Qué es lo que yo le tengo que explicar a esa paciente? Los signos de alarma, que esté pendiente de si sangra, si hay pérdida de líquido, nos facilita grandemente, ¿verdad? Porque ahí rapidito nos dio todo lo que teníamos que hacer con la paciente. Pero mire eso. Claro, pero de repente, a veces es más que todo este tipo de preguntas son más útiles para los residentes, ¿verdad? Porque a veces están pasando la visita o están preparando un caso clínico y ellos quieren tener una ayuda de cuál sería la forma más correcta. O de repente nosotros podemos tener alguna duda. Ya le vamos a hacer una pregunta a ChatGPT sobre toxoplasmosis y van a ver cómo nos equivocamos en toxoplasmosis. Ahí hasta nos recomiendan cuánto tiempo deberíamos de verlo. Podemos hacer preguntas de cualquier patología obstétrica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí le ponemos, analiza un caso de preeclampsia severa a las 30 semanas, sugiere manejo según guías de la OMS, enumera criterios de referencia y vigilancia. Son algunas de las preguntas que nosotros podemos hacerle. En investigación, por ahí hay un ejemplo, ya se lo voy a mostrar. Yo le puedo subir una propuesta de protocolo y ponerle en el prompt. Actúa como un investigador clínico de gran experiencia, analiza este protocolo y dime qué te parece. Yo le subí me mandaron un libro para que yo lo revisara y diera mi opinión. A mí me pareció que ese libro como que no valía la pena ser aprobado. Lo escaneé, se lo subí al ChatGPT y le puse, actúa como un revisor de una literatura científica y dime si este libro te parece publicable o no. Y dime por qué. ¿Ya? Al final me dijo, este libro no es publicable porque tiene tal falla en tal página. Porque a mí me lo pidieron que detallara cada página. Y le puse, detállame los errores por página. Ah, venía la lista. En la página tal ha puesto algo que no tiene nada que ver, en la página tal está cabalito. Como yo más o menos lo había pensado, pero me ahorró el trabajo
de estar haciéndolo yo todo. Ayúdame a diseñar un protocolo de investigación con el tema de recurrencia de Nick Poslip. Y ya él le tira lo que puedan hacer. Cuando veamos la parte práctica, vamos a tratar de ver algunas de esas cosas. Yo tengo mi archivo ahí de un trabajo que estamos haciendo. Yo le subo el archivo en Excel y le pido que me sácame cuántos tienen el serotipo 16. Y ya atrás me tira el dibujo, ¿verdad? Entonces, nos sirve para preparar clases. Ya vamos a ver algunas páginas que son específicas para hacer presentaciones, crear bancos de preguntas. Las preguntas del aula de ginecología, yo subo la presentación en PowerPoint a ChatGPT y le pongo, hazme 5 preguntas de múltiple escoge de mediano o alta dificultad y dame 5 opciones. Y yo le digo, haceme 10 y escojo las 5 que más me gustan. Entonces, todo esto es muchas de las cosas que podemos hacer. Como decía Andrea, errores al usar la IA es confiar sin validar. No todo lo que ChatGPT o estas herramientas dicen es cierto. Muchas veces, cuando queremos arreglar, por ejemplo, imágenes, con ChatGPT, nos cambia los ojos, ¿verdad? Nos cambia, hasta eso hay que ponerle. Agrégale tal cosa, pero no me cambies la cara de las personas, porque de repente hasta el color de los ojos le cambia, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos. Este es un ejemplo de los prompts que nosotros podemos utilizar y los que podemos tener a la mano. Análisis de caso. Le ponemos analiza este caso clínico paso a paso. Síntomas, diagnósticos diferenciales y a continuación del prompt le copiamos los signos de nuestro paciente y él nos va a dar un análisis de cómo se encuentra. Vamos a revisar los diferentes prompts y después vamos a ver la parte práctica. Otro prompt, ayúdame a elaborar un diagnóstico diferencial para un paciente con sangrado uterino anormal según edad y factores de riesgo. Ahí podemos poner cualquier diagnóstico y él nos va a hacer el análisis del diagnóstico diferencial. Resume el abordaje diagnóstico y terapéutico de dolor pélvico crónico. Igual, ahí podemos cambiar cualquier patología y él nos va a dar el resultado. Aquí tenemos una lista de 20 prompts, ¿verdad? Interpreta resultados de laboratorio. Crea un algoritmo práctico para el manejo, amenorrea secundaria, ovarios poliquísticos. Nosotros podemos poner el diagnóstico que queramos y él nos va a hacer el dibujo. Evalúa este control prenatal y dime si cumple criterios de embarazo de alto riesgo. Y a continuación le ponemos las características de nuestra paciente. Resume el manejo actual de preeclampsia según guías internacionales en formato de tabla. O sea, con una tablita nosotros vamos a tener el resumen de cualquier patología. Ayúdame a explicar a una paciente el diagnóstico de diabetes gestacional. Entonces, ¿cómo? Pero, no, realmente el impacto ambiental sí es importante, pero por lo menos aquí lo estamos usando para algo constructivo, ¿verdad? Crea una nota SOA para una embarazada de 32 semanas con contracciones. Podemos irle pidiendo que nos ayude a elaborar todo, una checklist, comparar las recomendaciones en base a una agencia y otra agencia para ver cuáles pudieran apegarse más a nuestro sistema, que nos haga un resumen, que nos identifique las alertas en diferentes patologías, que nos haga un ejemplo de una historia clínica, que nos ayude a redactar notas médicas, que nos ayude con los consentimientos informados, que nos explique un tema, ¿verdad? Podemos pedirle que nos haga un resumen. Y miren, como si fuera para residentes de primer año, o le puedo poner como que fuera para un estudiante de cuarto año. O sea, nos va adaptando el nivel de respuesta en base a quién se lo vamos a explicar. Ayúdame a preparar diapositivas educativas sobre anticoncepción moderna. Nos hace la presentación. Pero, por ejemplo, de repente yo le subo un artículo y le digo, hazme una presentación y me pone 5 diapositivas. Entonces, yo de entrada le pongo,
ayúdame a hacer una presentación sobre el tema de ovarios poliquísticos que tenga por lo menos 30 diapositivas. Entonces yo lo hago que piense más y y le digo, y ponme la referencia al pie de cada diapositiva. O sea, le ahorro un montón de trabajo a uno. Ajá. Por eso en el primer prompt yo tengo que ser bien específico y ponerle eso. Como él me va a decir, ¿lo quieres cortito o lo quieres largo? ¿Lo quieres solo de guías nacionales o lo quieres de... Entonces hay que ser específico y ponerle, hazme una presentación basada en las guías principales a nivel mundial que tenga un mínimo de tantas láminas y un máximo de tal, que tenga cada uno su referencia bibliográfica y que no tenga más de tantas líneas en cada diapositiva. ¿Sí? Sí, porque lo que él quiere es que pague el premium. Ujú. Sí. Por eso uno le pone lo que sí realmente necesita y después él le pone, ¿quieres que le agregue tal cosa? No, yo ya tengo lo que quiero, ¿verdad? ¿Eh? ¿Mm? Así es. Convierte este artículo científico en un resumen. Ya vamos a ver cómo lo hace Notebook. Y dice, ayúdame a explicar a una paciente un resultado normal de Papa Nicolau con empatía y claridad. Incluso cuando le pedimos, hazme un resumen corto de tal cosa, y le dice, ¿lo quieres para decírselo a los estudiantes o lo quieres para decírselo a sus colegas? ¿Lo quieres en un tono estrictamente científico o quieres que sea un poco tierno, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas le va preguntando. Entonces, la IA potencia nuestra práctica, nos ayuda a organizar nuestro tiempo porque nos ahorra, ¿verdad? Gastar tiempo buscando literatura. Por supuesto, nosotros siempre tenemos que ir a leer, pero yo, por ejemplo, le pongo, buscame la evidencia de tal patología y tal condición en base a lo último publicado, pero necesito el enlace al artículo primario. Ya vamos a ver algunos ejemplos ahí. Entonces, dentro de las herramientas, esta que les digo que me ha encantado es la que se llama Notebook, porque esta es como un concentrado de todo. Y aquí nos vamos a pasar al ejemplo práctico, ¿verdad? Vamos a ver si nos podemos cambiar ahí al explorador de nuevo. Este es Notebook, Notebook LM se llama. Entonces, fíjense que este no lo estoy pagando, estoy en la versión gratis y aún así me deja hacer muchas cosas. Estos son los dos que yo he probado, porque bajé la guía de la hada, la última, y bajé, con esta preparé el tema de ayer de endometriosis. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Miren, este es el tema de endometriosis. Y aquí le puse, hazme una presentación. Y él me hizo la presentación base que yo utilicé. Él solito. Y los documentos eran en inglés. Pero él me la hizo ya en español, ¿no? Ahí está a un lado ya la presentación. Esto lo hizo él solito. Aquí, miren esta, por ejemplo, le puse, aquí dice, un resumen en podcast, o sea, habladito, ¿verdad? Un resumen en un video explicativo, un mapa mental en un diagrama, un informe, tarjetas para ver, vamos a ver. Este creo que ya está hecho. Hola. Yo le subí la guía. Yo bajé la guía, se la subí aquí y ya él me tira todas estas herramientas y yo puedo escoger qué es lo que quiero. Miren esta del video. La bajé de la página
de donde está publicada, la bajé a mi disco duro y ya se la subí. Miren, este creo que no se va. Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en un tema complejo y la verdad a menudo muy incomprendido, la endometriosis. Y para guiarnos en este análisis vamos a usar un documento de referencia, la Guía Australiana de Evidencia Viva para la Endometriosis de 2022. Vamos a... Esto lo creó a partir del documento que yo le subí. Y la cosa se complica, porque Sí, pico de experiencias aquí está es enorme. para bajarlo, A ver, ¿cuáles son los más guardarlo y lo habituales? puede mandar a su Estamos teléfono hablando de para que irlo un oyendo. 25 y un 70% de los casos presentan cosas como periodos súper dolorosos. Y accesible. Es un tira y afloja constante entre la necesidad personal y los recursos. Y ha hecho sus Funciona, dibujitos, pero miren. nos falta lo de Estos no siempre. están en la guía. Estudios serios y a largo Estos plazo. los hizo él. Ajá. Es el tema recurrente, ¿verdad? La necesidad de más investigación. Y con esto llegamos al tramo final. Vamos a hablar del futuro, o de lo que debería ser el futuro. Esas son las herramientas de notebook. El otro ejemplo es el que decía del de diabetes. Igual, me mandaron por WhatsApp el archivo de ADA 2026, se lo subí aquí en esta página, acá. Aquí donde le damos probar, ahí nos dice, me carga los cuadernos que yo ya había hecho y aquí le puedo crear un cuaderno nuevo, que es donde yo selecciono cuál es el archivo que voy a subir. Le puedo subir cualquier artículo y le puedo decir, hacerme un resumen de una página de lo que dice este artículo. Y ahí me evito estar leyendo un montón de... Obvio, me interesa algo y, qué bonito, pero lo voy a corroborar al artículo original, no vaya a ser que tenga algún error de traducción, ¿verdad? Aquí en la guía ADA, miren, vamos a ver puntos claves. Ahí está. Él me saca un resumen del artículo de la ADA. Esto no viene en el documento, sino que lo creó él después de leer. O sea, esto porque ya están creados, pero normalmente esto tarda más o menos unos 5 minutos en que la página lo haga, ¿verdad? Entonces, realmente esta es una herramienta. Usted lo puede, sí, como ya estoy registrado, aunque no estoy pagando, estoy registrado. Entonces, si ustedes ven aquí, decía mis libros. Ahí, aquí están los dos que yo he hecho. Ajá. Entonces, y ahí les va el enlace, ¿verdad? En la presentación, porque esta sí es una página que ustedes tienen que tener porque les va a ayudar mucho. Eso de arriba son cosas que son algo que alguien más hizo, por si a mí me interesa. De repente, pues, mire ese, consejos para padres en la era digital. Está interesante, ¿verdad? Ajá. Los ojos reflejan. Sí, claro, veamos a ver qué dice. Sí, sí. Por eso también es de tener cuidado con lo que mencionaba antes de los datos que le demos. Confidenciales. Ajá. Porque en muchos casos se utilizan para entrenar el modelo, pero en muchos casos podrían quedarse públicos como... Imagínese usted ¿Cómo sube es? un resumen de un paciente suyo y le pone los nombres, le pide que le hagan su análisis, él sí se lo hace, pero lo puede dejar abierto a que otra persona lo vea. Veamos. Y hoy vamos, esta página sí yo les aconsejaría que la tengan ahí a la mano porque tiene el montón de herramientas en una sola. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos del ChatGPT. Vamos a ver. Esta es, por ejemplo, esta es una paciente que vimos hoy en la mañana y que yo le estaba diciendo, señora, usted no necesita nada. Pero porque venía con una cancerofobia bien grande, ¿verdad? Entonces, si usted se siente feliz porque yo le haga la colposcopía, se la voy a hacer. Y platicando con miren los datos que le puse. Paciente de 57 años con una colposcopía en mayo del 24 que decía displasia leve, BPH de alto riesgo no detectado, le dieron una crioterapia, luego en septiembre le hicieron citología negativa, BPH septiembre negativo,
le puse, ¿qué opinas del manejo recibido y cuál sería la conducta según guías? Y me puso todo esto. ¿Va? Entonces me pone, el NICUNO es una lesión de bajo grado con una alta tasa de agresión espontánea en mujeres arriba de 30 años con BPH negativo. Las guías permiten observación, tratamiento ablativo, bla, 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 y me da todo el análisis. ¿Va? Y al final, conclusión clínica, dice, el manejo fue correcto, ¿verdad? No estaba descabellado. ¿Cuál puede ser mi conducta? Pues hacerle ecotest en 3 años. ¿No? O sea, ahí se confirma que realmente no necesitaba que yo le hiciera una colposcopía. Sí, porque ella tenía cancerofobia, ¿verdad? De hecho, llegó, de hecho, pero como estaba con los colegas que estaban como alumnos, o sea, le dije, les voy a enseñar que realmente no estoy equivocado, sino que, o sea, porque el problema es que muchas veces los colegas asustan a las pacientes. Imagínense que ella tenía un BPH negativo del 2024. No había necesidad de hacerle otro y le tomaron 3 porque tampoco. Ajá. Le tomaron 3 porque se los tomó una tecnóloga. Y como ya tenían uno previo negativo, se los botaban. Ajá. Y le tomó 3, yo no sé qué le justificó con tal de que se lo leyera. Pero no estaba justificado. Aquí tenemos otro. Quiero ver. 27 años con un BPH 16, cono en enero de 2024, ley de alto grado límites sanos, colposcopía septiembre 2024, displasia ley. Aquí me pone el resumen del caso, la interpretación clínica, cuál es el manejo que recomienda, cuál es el seguimiento según la guía de la ACCP y me recomienda que la vacune. Entonces, todo esto nos sirve para evaluar cómo estamos pensando nosotros y, por supuesto, si estamos de acuerdo con las guías que tenemos accesibles. De ahí comienza, como decía la doctora, a hacernos preguntas. ¿Quieres que te haga tal cosa? ¿Quieres que le agregue lo otro? ¿Verdad? Porque este es un buen negociante, o sea, nos va llevando a... Y ahí podemos pasar horas. Y él me dice, ¿y quieres que le agregue otra cosa? ¿Y quieres que le agregue lo otro? Y es la de nunca acabar. Vamos a ver otro por aquí. Sí, todo esto es lo que buscamos mi hijo y yo, ¿verdad? Entonces, de repente no lo usamos solo para medicina, ¿verdad? Porque ahí buscamos alguna receta o algo también ahí. Vamos a ver si encontramos. Aquí, por ejemplo, miren, veía una paciente que el resultado de la hormona antimuleriana era de 0,1 nanogramos por mililitro. Entonces le pongo ahí para ratificar, ¿verdad? ¿Qué posibilidad ovular tiene una mujer con una hormona antimuleriana de 0,1 nanogramos por mililitro? Primero me dice qué significa ese valor. La probabilidad real de ovulación, la fertilidad, qué otras cosas evaluar y el mensaje clave, ¿verdad? Y comienza la serie de preguntas hacia dónde quiero ir. Entonces, si nosotros vamos orientándonos, pues yo esto era lo que quería confirmar y ahí hasta ahí llegamos. Esta es una pregunta de preeclampsia, de los ejemplos que estábamos haciendo. Miren, ¿cuál sería el manejo ideal de Celinda, 34 años? Aquí incluso no debería de haberle puesto nombre, ¿verdad? Sino que solo la edad de la paciente. Aquí le pongo, tiene una preeclampsia sobreagregada, hipertensión crónica, un CIR estadio 1, un SAF, una diabetes en el transverso. Este sí es un caso real, ¿verdad? Entonces, y aquí me pone otra vez los diagnósticos, el estado actual, los objetivos del manejo, que tendría que estar hospitalizada, ¿verdad? Desde por ahí me da una opinión bastante buena y ahí me va dando cuáles son los objetivos, cuáles son los exámenes que yo debería de ir tomándole. Realmente la IA
bien utilizada es de mucha ayuda para nosotros. Esta es otra pregunta donde se habla de este algoritmo. Aquí dice, un algoritmo como investigador clínico. Aquí le pedí que analizara un documento sobre marcadores angiogénicos. Entonces, me enviaron el archivo de la propuesta y yo le puse que me hiciera la recomendación. Realmente las recomendaciones son muy importantes y creo que vale la pena a utilizar en la valoración. Vamos a ver si encuentro el que les quería mencionar. Cuando uno comienza a usar el ChatGPT, como que se vuelve un poco adicto, ¿verdad? Porque ya casi le quiere preguntar de todo, ¿verdad? Hay cosas, cabal, para no gastar mucha agua, mejor las pongo en el explorador corriente, ¿verdad? ¿Dónde puedo comprar tal cosa? Porque al estar usando el ChatGPT, estoy consumiendo más recursos. Le vamos a poner una pregunta nueva. Vamos a ver lo que les decía de toxoplasmosis. ¿Está justificado el tratamiento de una paciente embarazada con altos niveles de IgG con IgM positiva? Muéstrame la evidencia que respalda tu opinión. Ah, no le puse de qué era, ¿verdad? Aquí me da un análisis de cómo interpretar la IgG, la IgM. No está justificado iniciar tratamiento de una embarazada solo por IgG elevada e IgM positiva. ¿Qué debería de hacer? Confirmar con una prueba de avidez. Entonces, aquí nos puede ir ayudando. Entonces, no me puso la evidencia científica, ¿verdad? ¿Cuál es la bibliografía, Dama? Ahí me pone. Entonces, yo tengo esos documentos y me voy a buscarlos. De hecho, muchas veces pone de un solo el enlace para que uno lo pueda ir a evaluar. Un montón de literatura que me puso. Y ahí es donde me ofrece hacer una tabla comparativa, hacer un dictamen clínico y adaptarlo según la guía del MinSal. Esta creo que es una de las... Miren, esta fue la charla de enfermedades respiratorias. Entonces, le subí la presentación y le puse, hazme 5 preguntas de múltiple escoge de este tema. Y aquí están. Estos son los exámenes que le subimos. A veces, a veces yo digo, ay no, esta no me gusta, entonces le pongo, haceme otras 2. Ajá. Y uno va ahí delimitando. Vamos a ver, alguien preguntaba por aquí, vamos a ver. Aquí hacen una pregunta. Paciente nuligesta, vamos a ver qué nos contesta. Ahí Connie nos manda una pregunta, le vamos a preguntar al ChatGPT.
Paciente nuligesta, dice, con 36 años, reglas normales, sin dolor, no síntomas mamarias, no secreción láctea, no síntomas neurológicos, dos prolactinas de 39 y 50, sin mayores síntomas. Y en Canadá no le investigan nada más. Examen totalmente negativo. Aparte de sospechar un adenoma hipoficiario, ¿qué otro diagnóstico diferencial podría ser? Tan ligeramente, ¿verdad? Ya 50 ya es un valor ligeramente elevado, pero ¿me puedo quedar tranquilo o no? Veamos qué dice. Levemente elevada es lo que decíamos, ¿verdad? Entonces dice, diagnóstico diferencial, hiperprolactinemia fisiológica funcional, macroprolactinemia, hipotiroidismo subclínico primario, fármacos, hay que investigar este tipo de fármacos, hiperprolactinemia idiopática, microadenoma, otras causas menos probables, enfermedad renal crónica, cirrosis hepática, lesiones hipotalámicas, en algunas ocasiones dice un embarazo muy temprano y aquí nos da las recomendaciones, bien, en base a las recomendaciones de la Sociedad Americana de Endocrinología. Bien, interesante, ¿verdad? Por supuesto, yo me voy a ir a buscar, ya le vamos a mandar en el chat esta respuesta a Connie para que la utilice, pero sí es una herramienta que bien utilizada realmente nos ayuda a orientarnos. Hoy decimos, hay mucha gente que dice, ah, no, es que ese doctor es el doctor ChatGPT, ¿verdad? Porque todo lo pregunta. Obvio, o sea... No es que todo se lo vamos a preguntar a ChatGPT, pero de repente nos topamos con situaciones que se sacan un poco fuera de lo normal. En imágenes colposcópicas dice puede ayudar el ChatGPT. Sí puede. Hay software que ya se están desarrollando para análisis de imágenes, pero también hay que tomarlo con cautela. Yo ya he probado que le pongo, por ejemplo, nosotros no somos tan buzos en leer electrocardiograma. Le tomo la foto del dedo largo y le pongo, interprétame este electrocardiograma. Y ya me dice, es un electro normal. Tiene una elevación de tal onda, ¿verdad? Entonces, sí nos puede ayudar en un momento para definir si consultamos o nos quedamos ahí con la... Vaya, eso es la herramienta de Notebook y de ChatGPT, ¿verdad? Entonces, volvemos aquí a... ¿Dónde están? Obvio, si nos ponemos a pagar todas las IA, se nos ve el sueldo en pagar todo esto. Entonces, por eso tenemos que centrarnos en una, ¿verdad? ChatGPT y esta de Notebook creo que son las dos herramientas principales que nosotros podemos utilizar. Está esta otra página que es Gamma. Gamma lo que hace es hacernos presentaciones de PowerPoint. Solo le ponemos, quiero una presentación de diabetes y embarazo y ¡rum! Me la tira, ¿verdad? Pero si esta vale $20 mensuales para que me haga 30 presentaciones al mes. Tal vez para alguien que está dando muchas clases continuamente o para que la compartan un par de residentes, les puede servir como una guía. Siempre uno tiene que ir evaluando con... Esta es la otra que se llama Claude. Esta nos ayuda también a elaborar resúmenes, a modificar fotos, a hacer posts para publicar en el Facebook, en el Instagram y otro tipo de situación. Sí. Está Grok, ¿verdad? Grok, no sé si ustedes usan X, el anterior Twitter, pero yo veo que a la gente le gusta jugar con Grok porque ponen la foto de 4 jugadores y le ponen Grok, quita el más malo, Grok, quita el más bueno. O sea, para ver que aparecen por ahí unas donde aparecen varios presidentes de América y le ponen quita el drogo de la foto y quitó a Petro. Ajá. Quita al gay de la foto y vuelve a quitar al Petro. Entonces,
porque él tiene una subida un poco así. Y lo borra todo. Ajá. Entonces, pero sí podemos irle haciendo preguntas y hacerme una foto de tal cosa. Poner a fulano, lo usan casi que solo para broma, ¿verdad? Porque alguien sube una foto y hay incluso jóvenes, ponerme en la nieve, en un trineo, o sea, y le hace a la... Sí, sí. Ajá. Este otro es Mindswraps. Ajá. Este es interesante porque es un detector de IA. O sea, este le puede servir a los que son docentes. Este, le entregan su tarea a los alumnos, ustedes la suben aquí y él les dice si el alumno usó IA para hacer la tarea. ¿No? Sí. Entonces, son herramientas que podemos utilizar. Entonces, este, esto es en general ahorita lo que traíamos para compartir. Por supuesto, aquí podemos pasar toda la tarde haciendo prompts y haciendo preguntas, ¿verdad? Pero sí lo que vemos es, primero hay que usarla con cautela y segundo, siempre agregándole, actúa como un ginecólogo experto, actúa como un revisor bibliográfico. Aquí les puede servir, quiero ver si encuentro la tablita que les decía del archivo para que vean cómo le podemos pedir que nos haga cálculos. Vamos a subir el archivo de Excel de los BPH. Esta es una hoja de exámenes de BPH a lo largo del año. Vamos a poner, muéstrame la incidencia por mes de BPH 16 y 18. Ah, no me agarró el archivo bien. Uy, no lo quiere agarrar. A veces la red se pone un poco fallona. Y este sí lo subió. Ah, es que no está en... Ahí va. Dice que este archivo no era el correcto, ¿verdad? Pero ustedes pueden subir un archivo con datos y pedirle que les haga un resumen de cuántas pacientes de tal edad hay, cuántas pacientes se han encontrado. Vamos a ver si logramos ubicar cuál es el archivo real. Vamos a ver qué variables tiene este archivo. Aquí solo dice detectado y no detectado. Entonces,
¿Cuántas pacientes por mes tuvieron el resultado detectado? Hazme un gráfico. Vamos a ver qué nos dice. Ahí me hace el archivo. Ujú. Este sí es un dato real. Realmente en ese año, en la mitad del año, fue donde se tomaron más resultados. Entonces, ¿qué? Antes de esto teníamos que estar metiéndole fórmulas, hacer, y aquí nos da la tabla, ¿eh? Ujú. ¿Eh? Entonces, hasta le podemos pedir que cuáles variables creen que valdría la pena que incluyan un estudio de investigación y nos va dando él las diferentes opiniones. Por aquí nos pusieron otra pregunta. Paciente, gravidad 2 para 1 de 32 años con tensión arterial normal. Solo tiene alteradas las enzimas hepáticas, dice 32 semanas. Hemograma normal. Plaquetas normal. A las 12 semanas, me imagino aquí. Semanas, alterado el Doppler de las arterias uterinas. Manejada con ASA, crecimiento fetal en percentil 18, Doppler de arteria umbilical normal y ducto normal. ¿Qué nos falta aquí? Ponerle, ¿verdad? ¿Qué opinas de este caso y de su manejo? Ya de entrada nos dice cuáles son los diagnósticos diferenciales, que no es un RCIU, que el Doppler está normal, dice que lo que indica una buena adaptación, conducta recomendada, vigilancia estrecha, exámenes de laboratorio cada 2 semanas y mantener ASA hasta la semana 36-37, con Doppler cada 2-3 semanas, y ahí nos da los signos de alarma que nosotros deberíamos de estar pendientes. Y ahí comienza a darnos todas las opciones para que nosotros vayamos trabajando. Y como sabe que estamos aquí, nos dice que si queremos que lo adaptemos al formato del MinSal, para que ya podamos meter la nota en el SIS. Entonces, realmente todas estas cosas son las bondades que tiene la herramienta, ¿verdad? No sé si alguien tiene algún otro comentario o quieren que probemos con otra pregunta por ahí. Ah, en esa misma pregunta. Ajá. Hasta los valores normales nos ponen. Realmente es una gran herramienta, ¿verdad? Que como decíamos, lo envicia a uno, pero tenemos que ser cautelosos a la hora que le damos
Eh, por eso no hay que tener la computadora que ellos la puedan ver, porque, o sea, de repente uno puede tener una duda, o sea, se le olvida un valor normal, o sea, o se le olvida el nombre de un medicamento, o sea, ahí hay que tenerlo a la mano, pero que no le quede la pantalla visible a la paciente para que no nos digan doctor Chipiti después, ¿verdad? Y entonces al final, quieras o no, sí puede ser un arma de doble, o sea, al menos desde la perspectiva mía como médico, porque como me ayuda a favorecer criterios diagnósticos desde la perspectiva médica que se esté planteando, o también puede, o sea, traer llegar a tocar cualquier parte de los procesos también, pero los mismos son para la producción. Los pacientes nos han llegado como, bueno, sí, o sea, con preguntas directas, precisas, con respuestas que ellos ya saben a lo que uno va a decir, el resultado. Entonces, al menos ahorita también para la ejecución nuestra, como también para la ejecución del paciente. Yo siento, no sé si eso es lo caso que el paciente casi que lo olvida, aún por la posibilidad, porque, o sea, está así. Pero que no le digo algo bien, el paciente está diciendo, ya no le lleva a pensar, porque con vos lo llevaban desde el límite de ahora no, ahora el punto de expulsión para el directo. Pero después, yo sabía que no, o sea, sí, es cierto, aquí no lo voy a tener la de verdad, ahora es como, ellos ya están acercando, somos la segunda, tercera, en muchos casos. Y entonces ahí yo siento que, así como esto, nos da una guía para nosotros también, en algún momento, una auditoría, una copiar, cada paciente diferente. Entonces aquí debe ser como mi contenido, porque también el chat se pinta, o sea, a veces se confunde o miente. Entonces es como no tener como todo lo que dicen, ¿verdad? Así es. Entonces, si en vez de dar información, dar información. Eso es importante. Nosotros sabemos cómo meter la información adecuadamente, pero quién sabe cómo el paciente lo puede poner. Entonces nos puede dar respuestas diferentes. Lo importante es hacerse sentir como médico en cuanto a la explicación que se le da. Porque usted se vea seguro en lo que le está explicando y como usted lo está diciendo en base a los hallazgos clínicos, porque usted le está explicando, ha encontrado esto y es y llega a estar con el teléfono, ¿no? Y si le lanzan preguntas, pero finalmente el criterio prevalece. Y entonces ellos se van a satisfechos. Claro. Sí, realmente es una herramienta para nosotros y es una herramienta también de defensa, ¿verdad? Porque nosotros por lo general ya sabemos qué le vamos a decir, pero lo que tenemos es que estar preparados para todo ese montón de preguntas que van a surgir cuando él vaya a poner el diagnóstico en el famoso ChatGPT. Ok, yo creo que estamos bien. Les agradecemos su presencia. Les vamos a compartir la grabación por si quieren ver algo y les vamos a compartir el archivo con los modelos básicos de los prompts para que ustedes los puedan ir modificando, ¿verdad? Así que muchas gracias. Sí.